no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, cuando usted pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Entonces es obvio, ¿verdad? Porque hoy día muchas personas viven enfermas o vivimos enfermas. Pero la verdad es que el centro de la enfermedad, pudiéramos decir, no es el cuerpo. El centro o la causa de la enfermedad es principalmente los pensamientos. De ahí es donde está originándose la buena cantidad, en este caso, de las enfermedades del cuerpo. La actitud, o sea, mental sobre la cual nosotros estamos viviendo. Yo no sé si usted me dejará mentir, pero cuando usted está preocupado, ¿verdad? Que de hecho, o sea, la preocupación surge por alguna duda, por alguna incredulidad que se genera en la mente. Eso es obvio. Cuando usted comienza a pensar que a usted lo van a quitar del trabajo y que usted tiene responsabilidades y cómo va a hacer para pagar todo lo que tiene que pagar si no tiene un empleo, entonces fíjese bien que ese tipo de pensamientos comenzó a generarle una preocupación. Y cuando usted comenzó a decir, ¿y yo cómo le voy a hacer? Usted se llegó a sentir tan chiquitillo, pero tan pequeñito en un mundo donde no existe Dios. Y como no existe Dios y lo único que tiene usted es un problema, la pregunta sería como la de Chespirito, ¿verdad? ¿Y quién me va a resolver ese problema? Entonces cuando comienzan a surgir ese tipo de pensamientos, hágase una evaluación. Usted comienza, fíjese bien, todas sus emociones a cambiar. Y desde el momento que a usted le anuncian, o sea, que va a haber o que está viendo algún recorte de personal y usted está comenzando a pensar, comienza a pensar eso, comienza a variarle todo su estado de ánimo. Y cuando usted concluye en su mente que a lo mejor usted es el siguiente, usted ya está, a lo mejor hasta llorando por una situación que ni siquiera es, solo la pensó en su mente. Por eso decimos que el manejo, en este caso, para la buena actitud de la vida, comienza, de hecho, en la forma como nosotros, fíjese, vamos a manejar principalmente los pensamientos. Entonces, si la buena o mala actitud, en este caso, son la fuente de mi alegría o de mi tristeza, quiero decirle que necesitamos trabajar fuertemente con nuestras actitudes de vida, sobre todo con nuestros pensamientos, con el objeto que la tristeza nunca se apodere de nosotros, porque la tristeza lo que hace es secar el espíritu. Y cuando el espíritu se seca en una persona, lo que sucedió fue que todo el deseo de vivir le fue robado. Pues la pregunta sería, ¿usted por qué ya no quiere vivir? ¿Por qué se fue su deseo de vivir? Y la respuesta es porque se dejó gobernar por la tristeza de su corazón. Amén. Entonces eso es bien importante. Ahora, lo que el Señor dijo respecto a la vida es importante conocerlo. Lo que el Señor dijo fue lo siguiente. Él expresó: el ladrón, dijo en San Juan 10:10, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y luego dijo él: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan de manera abundante. Entonces el Señor no habló de tristeza, ¿verdad? En este versículo dijo que Él había venido para que nosotros tengamos vida, para que nosotros, fíjese bien, en el Señor
tomemos todas las fuerzas necesarias para vivir. Que tengamos deseos de vivir en el Señor. Y que nadie nos la robe. Pero fíjese bien, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan de manera, dice, abundante, superabundante. Entonces, esto es importante. El cómo traer alegría al corazón, para mí es muy importante saberlo. Porque si mi anhelo es que el deseo de vivir no me sea robado, yo debo de aprender a vivir de manera sabia, como para nunca permitirle a la tristeza o usar la tristeza como refugio para mi vida. Por eso es que quiero traer en esta noche 3 consejos de cómo traer o cuidar, en este caso, la alegría de nuestro corazón. Eso es principalmente. Entonces vean lo importante. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste te va a secar los huesos. Entonces es importante, fíjese, el aprender a considerarnos, a evaluarnos y sobre todo a respondernos la interrogante o la pregunta: ¿cuál es mi actitud normal en mi vida? ¿En tristeza o en alegría? Sería como para poder saber, ¿verdad?, si necesito trabajar conmigo mismo. Entonces, repito, el rey Salomón en toda su sabiduría dice, ¿saben qué? El corazón alegre, dice, es buen remedio para muchas de las enfermedades, mas el espíritu triste les va a secar los huesos. Entonces la alegría, repito, no es una opción del corazón, sino es una necesidad. Amén. Entonces eso es lo básico, o más bien lo que justifica el por qué es importante en este caso trabajar para llegar exactamente a que se cumpla esa palabra en nosotros. Porque de eso se trata, de que podamos practicar la palabra del Señor. Entonces yo voy a darle 3 cosas que de hecho considero importantes para mantener esa alegría o para no permitir que la tristeza, fíjese bien, se apodere de nosotros. Número 1, óigase bien, ocúpese siempre de mantener en su pensamiento, oiga, los pensamientos correctos. Pensamientos de los cuales usted nunca sienta vergüenza o señalamiento. Y los buenos pensamientos serán para usted la alegría de su corazón. Cuando una persona está triste y usted le quiere aconsejar, lo primero que tiene que preguntarle a una persona triste es: ¿qué has estado pensando? Porque usted va a encontrar la causa de la tristeza precisamente no en la tristeza, sino en lo que ha estado pensando. ¿Qué has estado pensando? Y usted va a encontrar que tras la tristeza, lo que hay de alguna manera son pensamientos incorrectos. Pensamientos de duda, pensamientos de incredulidad, pensamientos donde no hay fe, pensamientos donde no hay esperanza. Eso es lo que usted va a encontrar. Entonces, número 1, como para mantener, ¿verdad?, una buena actitud del corazón, dice: ocúpese siempre de mantener en su pensamiento los pensamientos correctos. Pensamientos de los cuales usted nunca sienta, dice, vergüenza o señalamiento. Y los buenos pensamientos serán para usted
la alegría de su corazón. Amén. Entonces eso es importante. O más bien, conviértase usted en su propio médico. Conviértase usted en su propio doctor espiritual. Y lo primero que tiene que hacer cuando su espíritu, fíjese bien, ha estado o ha entrado en una crisis de tristeza, es pregúntese qué ha estado pensando. Pero también pregúntese qué cosas ha estado concluyendo de lo que pensó. Y usted siempre va a encontrar que detrás de todo ello, lo que usted ha estado generando, lo que ha estado generando su tristeza, es que ha estado pensando lo peor de su situación. Entonces nosotros podemos ser nuestros propios médicos, nuestros propios doctores. Porque se va a dar cuenta, fíjese que las emociones oscilan dependiendo cómo sean los pensamientos. Yo una vez me puse a jugar conmigo mismo de eso. Y me di cuenta que conforme cambiaba los pensamientos, cambiaba mi estado de ánimo. Y comenzaba, yo decía, no puede ser esto. Y volvía a pensar otra cosa. Y los sentimientos comenzaban a cambiarme. Pero yo me comencé como a evaluar a mí mismo cómo es que funciona uno, pues. Y me di cuenta de eso, o sea que yo podía con mis pensamientos variar mi estado de ánimo. Y en la medida que corría hacia lo peor, ya lo sentía aquí. Y en la medida que confiaba y decía, pero Dios es poderoso para... Bueno, y ya me levantaba. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Por eso decimos, ocúpese. Para mantener un corazón siempre alegre, ocúpese que sus pensamientos tengan los pensamientos correctos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la alegría del corazón no es una opción. La alegría del corazón es una necesidad. Porque si te gobierna la tristeza, dice, te va a secar los huesos. Te va a robar el deseo de vivir. ¿Qué dijo Pablo de los pensamientos? ¿Dónde deben estar los pensamientos? ¿Cuáles serían en este caso los pensamientos correctos que debe de prevalecer en la mente de una persona? Vaya conmigo a Filipenses 4:8. Ese versículo es bien importante. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Entonces usted va a concluir que lo que produce tristeza no es ninguno de estos calificativos. Usted tiene pensamientos justos, pensamientos honestos, pensamientos verdaderos, puros, amables. Usted se va a dar cuenta que dentro de este tipo de pensamientos la tristeza no va a llegar. La tristeza no va a llegar. ¿Por qué? Porque usted tiene los pensamientos correctos. Entonces, dependiendo de cómo sean mis pensamientos, así será la alegría o la tristeza del corazón. Acuérdese bien eso. Entonces, una persona, óigase bien, amargada, resentida, preocupada, desesperada, frustrada, desanimada, una persona desobediente al Señor,
nunca reflejará un estado de ánimo llamativo o atractivo. Amén. O más bien, ocúpelo para usted, pues. Y muévase. Muévase para donde quiera. Ahora, quiero decirles que la confianza, la certeza, la fe, la esperanza puesta en el Señor serán actitudes que nunca permitirán que la tristeza nos gobierne. Nunca. Cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea la situación. Por eso traíamos a cuenta dulce refugio, ¿verdad? Porque dice que hay paz en medio de la tormenta. Hay contentamiento, hay alegría, incluso en medio de la tormenta, para aquel que logra mantener los pensamientos correctos en medio de las circunstancias. Que no es fácil, de hecho. Ahora, siempre debemos recordar lo siguiente, que el tipo de pensamiento con el cual usted enfrenta la vida no le es impuesta. Nadie lo obliga a usted a pensar lo que no quiere pensar, sino que cada uno vivimos la responsabilidad de aferrarnos al pensamiento que queremos para nuestra vida. En el sentido que usted no puede culpar o hacerse la víctima de que alguien le obligó a pensar algo. Usted es dueño de sí mismo. Y parte de la responsabilidad, o sea, de ser dueño de nosotros mismos, indica que soy netamente responsable de lo que está pasando por mi mente. Yo elijo qué pensar. Yo elijo qué no pensar. Yo soy responsable. Entonces el deseo del Señor, fíjese, es que nuestros pensamientos estén ocupados todos por la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Es vida. Cada vez que la palabra de Dios está ocupando nuestra mente y nuestro corazón, usted no está pensando en morirse. Usted está pensando en vivir. ¿Por qué? Porque tiene esperanza, porque tiene fe, porque está confiando en el Señor. Entonces eso es bien importante. El deseo del Señor es que nuestros pensamientos estén ocupados por su palabra, de modo que nunca hallemos en nuestros pensamientos que nos llamen a la tristeza. Amén. Oiga lo que dice Romanos 8:5. Y aquí habla precisamente de dónde tienen que estar nuestros pensamientos. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Romanos 8:5, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mire, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Amén. Entonces, fíjese que está hablando de pensamientos. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ahí podríamos agregarla, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, dice, pensando las cosas de la carne, eso te va a traer muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y es paz. Amén.
Entonces, cuando lo que está prevaleciendo en nuestra mente es la palabra del Señor, yo voy a estar como dentro de una fuente de vida, recibiendo ánimo para vivir. Entonces, un pensamiento correcto, puesto en lo justo, en lo amable, en lo verdadero, en lo honesto, nunca producirá tristeza. Un pensamiento incorrecto es un pensamiento capaz de producir tristeza. Amén. Sí ayuda, hermano. Sí le ayuda. Estamos tocando un tema, y es cómo, fíjese bien, cómo traer alegría al corazón. Entonces dice que tiene que ver mucho con las actitudes y sobre todo con lo que pensamos. Y ya dijimos que nadie nos obliga a pensar como pensamos. Somos responsables de lo que pensamos. Entonces eso significa, fíjese bien, que como una cabina de control, nosotros podemos alinear nuestros pensamientos a la dirección correcta. Yo soy responsable de ello. A mí me toca trabajar en ello. Entonces dice, porque los que son de la carne, esos piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne te va a producir muerte, no te va a dar aliento de vivir, pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y es paz. Te va a dar vida y paz. Entonces por eso necesitamos. Entonces ese sería lo primero. Ocúpese siempre de mantener en su pensamiento los pensamientos correctos. Número 2, para mantener el corazón en alegría, es ocúpese de vivir una vida sin ofensa a Dios, porque el pecado es fabricante de tristeza. Fíjese, el pecado es fabricante de tristeza, en donde hay, mire, una persona consciente que sabe que está haciendo lo malo, consciente de su maldad. Usted no va a encontrar una persona contenta. Cuando hay alguien luchando por dejar de hacer lo malo sin lograrlo, usted va a encontrar a una persona frustrada, que no tiene contentamiento, que no tiene alegría. Entonces, parte de la vida y del contentamiento que necesitamos tiene que ver con el hecho de que debemos ocuparnos de vivir una vida sin ofensa a Dios, porque el pecado es fabricante de tristeza. Fíjese. Entonces, donde hay una persona practicando lo que no agrada al Señor, habrá una persona triste, desanimada, frustrada de la vida por no ser capaz de hacer las cosas de manera correcta. Ahora, ¿qué dijo Pablo? ¿Cuál era el consejo de Pablo a los efesios ante la vida recurrente, en este caso al pecado? Dice Efesios 4:30, lea conmigo. ¿Qué dijo Pablo a los efesios? Dice, y no contristéis o no traigáis a tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Como quien dice, porque todas estas cosas le producen tristeza al Espíritu de Dios. Todo eso entristece, pero como quien dice, bueno, pero Él es el que está triste. Cuando pecamos, fíjese, ofendemos al Señor.
ofendemos al Espíritu Santo, y esa tristeza que nuestro pecado produce en el Señor, en el Espíritu Santo, la percibe nuestro espíritu. Y la percibe como una sensación de muerte, de tristeza profunda, como un dolor en el corazón de muerte y no de vida. Usted podría decir, bueno, ¿yo por qué me siento así tan mal? Y la pregunta sería, porque el Espíritu Santo está triste, está contristado. Y esa tristeza del Espíritu Santo es mi tristeza. Yo la llego a percibir en mi corazón. Entonces, una de los requisitos para mantener el corazón alegre es: ocúpese de vivir una vida sin ofensa a Dios. Porque el pecado siempre le va a producir tristeza. Yo traigo acá 2 salmos donde el salmista está hablando precisamente de todo lo que se ha generado internamente en el producto precisamente del pecado. Y en el Salmo 31, 9 al 9 y 10, usted va a leer lo siguiente, fíjese, como para comparar y decir hasta dónde llega la tristeza de una persona cuando está consciente que le ha fallado al Señor. Entonces el Salmo 31, 9 dice, oiga bien, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Fíjese, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Mire, se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo también. Porque mi vida se ha gastado de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Entonces quien es inundado por la tristeza es aquel que está claro que le ha fallado al Señor. Ese no puede tener alegría. Ese no puede tener contentamiento. Y usted, fíjese, o sea, se va a dar cuenta que de manera recurrente una tristeza profunda se va a apoderar de usted. Y lo que está diciendo es: hay un Dios ofendido por tus actitudes. Hay un Dios ofendido por tus acciones. Hay un Espíritu Santo, fíjese, que está en plena tristeza por la mala actitud de tu proceder. Entonces una persona que no tenga en mente las leyes del Señor, que se olvide de los mandamientos, es una persona, fíjese bien, listada para una vida de tristeza y una tristeza profunda. El Salmo 32, 2, otra vez vuelve el salmista y dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y oiga lo que dice: mientras callé, mientras escondí, ¿verdad? O sea, mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió todo mi verdor en sequedades de verano. Entonces es la expresión de alguien, en otras palabras, que se estaba muriendo.
y se estaba muriendo porque le había fallado a su Señor. Entonces dice, ¿sabe? Dice, todo lo que era verde para mí ya se secó. Por eso decimos que si queremos mantener nuestro corazón en alegría, es importante el ocuparnos de vivir una vida sin ofensa delante de Dios. Porque el que ofende a Dios acarrea para su vida mucha tristeza, mucho dolor, mucho gemir, dice, todo el día. Amén. Entonces eso sería la segunda cosa importante. El pecado, dice, es fabricante de tristeza. Por eso es importante vivir en confesión diaria delante del Señor, de manera que la tristeza de nuestro pecado no nos destruya. Debemos aprender a practicar un arrepentimiento genuino o verdadero, de manera que nuestra maldad no nos alcance si entendemos hemos fallado delante del Señor. Por eso en 1 Juan 1:9 somos aconsejados en una práctica que para el cristiano es importantísima. Si lo que estamos buscando es mantener la alegría de nuestro corazón. Y fíjese bien, esa práctica tiene que ver con lo siguiente. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces eso es parte. Quiero mantener mi corazón alegre, quiero mantener mi corazón contento, pues debo de ocuparme de vivir mi vida sin ofensas delante del Señor. Y si sabemos que hemos ofendido, tenemos cómo recuperar nuestra relación con el Señor. ¿Cómo? Confesando nuestro pecado. Amén. Entonces eso trae alegría al corazón. Eso va a mantenerlo alegre. Primero decíamos, ocúpese de que sus pensamientos sean los correctos. Número 2, ocúpese de no ofender a Dios con sus acciones. Y número 3, para terminar, que de hecho hay otras cosas que pudiéramos agregar, pero yo le di énfasis a lo que de alguna manera creo afecta en mí, más que todo estoy sacando lo mío. Y tercero es, nunca deje situaciones inconclusas con las personas, porque uno de los mayores generadores de tristeza, aparte del pecado, en la vida son los resentimientos, heridas u ofensas que entendemos recibir de otros. Cuando usted está resentido, hermano, usted no encuentra paz. Usted no tiene deseo de reírse. Cuando está recordando la ofensa o está recordando lo que le hicieron, ¡ay, Dios! Por nada usted se va a reír. Usted está molesto. Usted no tiene alegría, ni quiere sentir alegría, porque el enemigo está haciendo recordar toda una ofensa. Entonces por eso decimos que como tercer elemento importante, nunca deje situaciones inconclusas con las personas, porque uno de los mayores generadores de tristeza en la vida son los resentimientos, las heridas o las ofensas. Trate de alguna manera de reparar, de arreglar. Dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y luego en Santiago dice algo bien interesante, que dice que aprendamos a sanar nuestras ofensas, platicándolas, hablándolas, ¿verdad? Porque un corazón, hermano, herido, ay Dios, no va a encontrar alegría. ¿Qué dijo Pablo?
Miren lo que dijo Pablo: vestíos pues, en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo no sé si están conmigo, o si le pegué a esta o no le pegué, pero cuestionándome a mí mismo, digo, los peores momentos donde yo no es precisamente eso. Cuando he tenido situaciones inconclusas, ese es el lío, esa es la tristeza. Y usted no puede tener paz, no puede saber lo que es el contentamiento. Entonces, cuando no hay sanidad en nuestras emociones, se vive recordando la ofensa o injusticia de otros, y el corazón nunca encuentra paz. Y por el recuerdo que vienen a los pensamientos de la situación ocurrida o de las palabras hirientes expresadas, parece que el enemigo se encarga constantemente de hacer sentir el malestar emocional. Y hay veces son de años. Y usted lo recuerda las cosas como que fuera ayer. Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y cómo es eso que las cosas de hace un año yo las recuerdo con tanta vivacidad como que fuera hace un minuto que las hiciera? Y yo digo, solo el infierno, solo el enemigo tiene la capacidad de levantar esas cosas en nuestro corazón y de pegarnos a ello, que no se despegue. Y si un corazón está herido, no puede tener gozo, no puede tener alegría. Entonces dice la palabra: confesaos, dice Santiago, vuestras ofensas unos a otros, para que seáis perdonados. Confesaos vuestras ofensas. Ahora, el confesar las ofensas implica, y eso es lo que no nos gusta, sentarnos con la otra persona y ponernos de acuerdo en lo que pasó, en lo que sucedió. Y a nosotros no nos gusta eso, ¿verdad? A mí no me gusta. Uno tiembla. Y me dice, me voy a sentar con fulano, me voy a sentar con... Es la única manera de remediar, para que el corazón quede libre de situaciones. Y el enemigo no tenga una puerta abierta recordándonos los mismos situaciones del pasado. Por eso yo encuentro que sí es importante, para tener un corazón alegre, el que de veras limpiamos todo lo que podamos, para que el enemigo no tenga de dónde acusarnos. Amén. Entonces, mire, la única manera de ser libres de las emociones es perdonando, hermano. Y ahí se nos metimos en un lío, ¿verdad? Pero el perdón para mí necesita razones. Razones que nos justifiquen el por qué se debe de perdonar. Algunos dicen que simplemente debemos perdonar porque el Señor lo manda y hasta ahí nomás. Pero el Señor Jesucristo admitió razones para perdonar. Y en la cruz Él dijo hacia quienes lo condenaban: perdónales, dijo, porque no saben lo que hacen. El Señor admitió razones. Él tenía una razón por la cual pudo expresar el perdón. Él se puso en los zapatos de quienes le habían ofendido y dijo: lo hicieron en ignorancia. Por eso actuaron de esa forma, de esa manera. Como quien dice: por eso no me puedo sentir ofendido de ellos. Porque no tenían consigo los elementos de juicio necesarios para juzgar de la manera correcta. Entonces puedo perdonarlos. Repito, algunos dicen: no, simplemente perdona, no importa. Yo digo, mi terapia para mí mismo, necesito encontrar razones
para superar esta cuestión. Algo tiene que haber, o sea, que me desligue, o sea, de la atadura, de la cadena que ata mi corazón para salir de esta situación. Por eso yo digo, las razones son importantes. Si las encontramos nuestra libertad. Ahora, el Señor es poderoso para liberarnos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Desatar toda nuestra emociones. Las razones que podemos levantar, hay algunas razones que yo les puedo dar. Para poder pasar por alto la ofensa o el agravio es, primero, entienda el descuido de las personas. Cuando éstas nunca se percatan de lo que sus hechos son capaces de generar. Hay personas que son tan descuidadas que lo van a ofender a usted y ellos son normales haciéndolo. Y uno queda, ay, que no sé qué, y para ellos como que no pasó nada. Uno se muere y ellos están disfrutando la vida. Entonces eso es lo que, bueno, y como quien dice, bueno, ¿y para qué me voy a atar? O más bien, pensémoslo de esta forma. Si viniera un borrachito, entrara un borrachito ahí, y el borrachito a bailar, se pusiera a bailar y lo sacara a bailar a usted, ¿bailaría con el borrachito? Yo creo que nadie bailaría con el borrachito. La gente descuidada, como el borrachito, nos hace bailar su pieza. ¿Por qué tengo que bailarlo? Si él quiere bailar, que baile. Yo no quiero bailar. ¿Me doy a entender? Esa es una razón. ¿Verdad? Vos sos descuidado, sos un borrachito, que no sé qué, que no sé cuánto. Dígale borrachito, ese es un borrachito. Yo no le voy a seguir la jugada. Yo no quiero bailar con el borrachito. Simplemente. Es un borrachito. Amén. Bueno, ojalá le ayude. Nunca esperemos perfección de lo imperfecto. Nunca lo esperemos. Es de más, o sea, no va a encontrar usted. ¿Por qué se comportó de esa manera? Por la misma manera en la que usted tiene también descuidos. Simplemente. Todos somos imperfectos. Entonces, encontrar razones. Tercero, no pretendamos hacer justicia por nosotros mismos, pensando que la persona que afectó debe recibir lo que tiene merecido. La palabra dice, no nos corresponde la venganza. El Señor dijo, mía es la venganza. Solo permitámosle a la vida o al Señor que retribuya a las personas conforme sea la actitud de las personas. Al final, fíjese bien, si nosotros no nos vengamos, alguna situación habrá que le haga ver a la persona que está fallando. Y mejor que no seamos nosotros, liberémonos de ello. Porque si nos vengamos, entonces le seguimos el juego al enemigo. Tú me hiciste, yo te hago. Y como yo te hice, debo de esperar que me devuelvan. Y comienzo a jugar lo que yo digo, ping pong. Te doy la chibola, me la regresas. Te doy la chibola, me la regresas. Te ofendo, me ofendes. 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 ¿Quién va a parar eso? La para el que entiende que la venganza es del Señor, simplemente. Amén. Bueno, espero ayudar, hermano. Yo espero ayudar en el Señor. ¿Cómo traer alegría al corazón? Entonces, 3 cosas que le pueden ayudar a usted a mantener una actitud de gozo, de alegría en su vida. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué no nos ponemos de pie?